Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión, este conversatorio con el grupo Afectus, que estamos, bueno, que hemos organizado desde el grupo de Ideas y Cultura. Entiendo que hay gente interesada en participar, sin embargo, pues entiendo que progresivamente se irán incorporando al grupo. Pues nuestra aspiración es, como tenemos participantes de distintos lugares, de distintos países, pues los horarios no coinciden y eso hace que se complique un poquito que podamos confluir en la misma zona horaria. Sin embargo, el conversatorio va a ser grabado y luego, a partir de pues, la gestión del grupo Afectus, va a ser compartido por YouTube para que las personas que no puedan asistir hoy de forma síncrona puedan acceder a estos contenidos. Aquí tenemos, bueno, el chat abierto para los saludos y para las presentaciones. Y voy a, eh, pues ahora presentar un poquito para los que no están vinculados al grupo Afectus. Voy a presentarlos. Un segundito que tengo aquí por aquí gente que se conecta por otras vías. Disculpen. Un segundo. Bien. Bueno, tenemos entonces por ahora el chat activo. La dinámica de trabajo: primero van a presentar las especialistas en el tema sobre el burnout, epidemia silenciosa, cada una con un tiempo de exposición, y luego vamos a abrir el espacio para las preguntas. Sin embargo, como tenemos el chat abierto, también a través del chat yo puedo ir recogiendo las inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la exposición y se las comparto al final de la sesión a las expositoras. Antes de iniciar, pues voy a hacer una presentación del grupo, de las integrantes de Afectus. eh, el equipo de Afectus, pues que tiene ya algún tiempo con este trabajo interesantísimo que realizan a través pues, de los medios virtuales, de difusión de todo lo que tiene que ver con la psicología, la psiconeuroinmunología, en fin, y sobre temas de actualidad bien interesantes, y por eso pues nos interesó desde Ideas y Cultura invitarlas para que compartieran sus saberes y sus conocimientos en esta temática. Entonces las voy a presentar a todas, y luego, a medida que ellas vayan generando su propia dinámica de trabajo, ellas pues irán presentando, bueno, irán conociéndolas. Bueno, presento primero a Claudia Bendaño, que es psicóloga en área clínica, especialista en psiconeuroinmunología, herramientas de evaluación psicológica y terapia cognitivo-conductual, quien es la directora general y fundadora de Afectus. Eileen Ravelo, quien es psicóloga del área clínica, especialista en psicoterapia humanista, terapia de parejas, duelos, ansiedad, depresión, estrés y agotamiento. Está también presente Ileana Coles, quien es psicóloga del área clínica, especialista en terapia cognitivo-conductual, programación neurolingüística, familia interna, adicciones, asertividad y depresión e ideación suicida. Talía Sanabria, quien es psicóloga del área clínica, especialista en atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, atención infanto-juvenil, bullying, ansiedad, depresión, burnout, trastornos de estrés postraumático y duelos. Está también presente la especialista psicóloga del área clínica Marta Sotelo, especialista en terapia cognitivo-conductual, terapia de pareja y familiar, TDAH, TEA, trastornos de lenguaje y necesidades educativas especiales. También presente Riseliana Moreno, quien es neuropsicóloga, especialista en control y manejo de la conducta y psicoterapeuta gestáltica, mindfulness, rehabilitación y potencialización cognitiva y acompañamiento al adulto mayor. Y finalmente, pero no menos importante, está Marianela Reynosa, doctora en educación, inmunoalfabetizadora, especialista en aplicaciones de la PNI en áreas clínicas, educativas y sociales, además en crianza positiva e infancia. Como vemos, tenemos, pues, Afectus tiene un equipo bien competente de un conjunto de especialistas conocedores de distintas áreas
de la psicología y pues han cedido este espacio para compartir con nosotros sus conocimientos sobre el burnout. Yo voy a actuar simplemente de moderadora, como les dije, registrando los comentarios en el chat y al finalizar moderando el espacio de preguntas y respuestas. Y pues el espacio es todo suyo, queridas psicólogas de afectos. Bienvenidas. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Bueno, bienvenidos. Agradecemos también, aparte de la presencia de ustedes, la invitación de nuestra querida doctora María Gisela Escobar, que, bueno, como ya lo mencionaba, nos ha invitado a participar el día de hoy como Afectus a través de esta plataforma de Ideas y Cultura. Quería inicialmente presentarnos como equipo. Nosotros en Afectus somos una empresa de atención psicológica donde creemos fervientemente que cada uno de nosotros debe trabajar tanto su salud mental como también su bienestar y lograr caminar a su propio ritmo, que de hecho es nuestro eslogan. Y bueno, también es importante mencionar que sustentamos nuestra labor desde lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para poder crear un mundo mejor. Entonces, estamos a la vanguardia en todos estos temas. Ahora bien, desde Afectos queremos compartir un tema que nos parece que es de suma importancia. Incluso tiene que ver con cómo surgimos nosotros como empresa. Nosotros surgimos a partir de la idea de nuestro cofundador Eric Blanco, quien se da cuenta de que luego de la pandemia empezamos como sociedad e incluso yo misma como persona a caer como en una especie de ciclo de exigencias constantes, ¿no? Y cada vez más grandes. Entonces esto nos lleva a vivir expuestos de una manera quizás un poco exagerada a mucha tensión. No solo por el encierro que vivimos, sino que, ¿qué ocurrió? Que una vez que nosotros salimos de toda esta parte del confinamiento a la que estuvimos expuestos todos, nos encontramos con que vamos a incorporarnos a un mundo cada vez más voraz. ¿A qué me refiero? Un mundo donde tenemos muchísima información en todos los medios, en redes sociales, incluso sobre información. Muchas veces estamos saturados de publicidades, de noticias y desgraciadamente en su mayoría son malas. Entonces, todo esto va creando una situación de estrés bastante importante. Adicionalmente a las presiones sociales que no son novedosas, no surgen con la pandemia, pero sí se empiezan a acentuar un poco, ya existían, pero ¿qué pasa? Que al haber paralizado nuestra vida casi 3 años, se hace mayor esa presión social. Y todo esto sumado a este estrés diario que nosotros tenemos como individuos, que todos, absolutamente todos tenemos, por el hogar, las familias, la socialización que debemos llevar, nuestra propia salud y, por supuesto, el trabajo. Y es aquí donde queremos como focalizarnos un poco, porque en medio de todas estas exigencias, también constantemente nos vemos expuestos a la necesidad de ser mejores. Y no solo ser mejores como individuos, sino ser mejores como trabajadores, como empleados, como jefes, como líderes, según el rol en el cual nos desempeñemos. Entonces, ¿qué nos exigen? Cada vez mayor conocimiento, cada vez más títulos. Es como en aquella época del Renacimiento, cuando los grandes maestros sabían de todo, pues en este momento nosotros también necesitamos saber de todo. Muchas veces nos exigen entonces de repente saber de oratoria para comunicarnos, nos exigen saber hasta de marketing para poder llevar nuestro mensaje a otras personas, de informática, porque ahora todo está a la distancia de un clic, e incluso de las emociones, porque no podemos llegar a un sitio y explotar. Entonces, sin darnos cuenta, ¿qué va pasando? Nos vamos agotando cada vez más, cada día un poco más. Y esta sobrecarga, sin considerarlo, nos va matando. Entonces, en este caso, hemos visto que especialmente en los trabajos que ustedes desempeñan acá, ¿a qué me refiero? A que puede ser cualquier trabajo, pero en la mayoría, en la gran mayoría, no lo dejamos en la oficina o en las aulas para todos aquellos que son docentes, sino que nos lo llevamos a la casa. Incluso una área importante que me parece fundamental mencionar es
el teletrabajo. ¿Cuántos trabajamos desde casa y entonces trabajamos más? Porque a veces no hacemos ese corte del trabajo con las demás ocupaciones. Y todo esto de llevar nuestro trabajo constantemente a nuestros hogares es lo que nos convoca el día de hoy acá. ¿A qué? A conocer mucho más sobre este tema que algunos hemos escuchado, algunos sabremos quizás características, otros no lo conocerán, pero en todo caso es muy importante que todos hoy nos llevemos esta información de saber qué nos quema, qué es esa sobrecarga que nosotros tenemos, eso que hemos llamado el burnout. ¿A qué se refiere? Entonces quisiera que nuestra compañera Elin Ravelo, especialista, nos comentara a qué se refiere el burnout. Bien, bueno, buenas tardes a todos o buenas noches, no sé, o día, dependiendo del lugar donde se encuentren. Es grato para mí poder compartir esta información con ustedes y llevar, sobre todo en este ambiente o en esta celebración de la salud mental, un granito de arena para que podamos fortalecernos en este aspecto. Y bueno, Gaudí hacía una pregunta o me dejaba una interrogante bien interesante acerca de qué se trata el burnout, ¿no? Fíjense que, bueno, si algunos hemos buscado alguna información, así sea por casualidad lo hemos escuchado, nos hemos relacionado directamente por su traducción con el síndrome del quemado. Tiene otras, o sea, ha ido nombrando de otras formas que también es el desgaste emocional, desgaste ocupacional. Específicamente es como recientemente la Organización Mundial de la Salud lo ha tipificado. Y tiene que ver justamente con este desgaste o sobrecarga de la que Gaudí hablaba en el ambiente laboral. Porque fíjense que el trabajo, para bien y muchas veces para mal, resulta siendo o consumiendo una gran parte de nuestro tiempo o una gran parte de nuestra energía, de nuestro tiempo y de nuestra energía, las dos cosas, porque hay trabajos que ocupan muchas horas de tiempo y con ello, evidentemente, mucho desgaste o mucha inversión de energía física y mental. Y además de esto, digamos que aunque no invirtamos cierta cantidad de tiempo, aunque sean tiempos, digamos, estándares, 8 horas, 7 horas o media jornada, si el esfuerzo que nosotros hacemos físico-mental es muy fuerte, inclusive así también podemos sufrir los efectos de una sobrecarga. Entonces, esto un poco para poder entrar en contexto de lo que puede significar el síndrome del burnout. Justamente ha sido nombrado así porque confluyen una serie de características que son bien importantes y que nos llevan o que llevaron a los investigadores en su tiempo y a nosotros que ahora nos ocupamos de este tema a pensar en un estrés que es sostenido. Es este desgaste de energía del que les estoy hablando, se mantiene y es un nivel que es constante, pero que va en aumento también con el pasar del tiempo. ¿Y qué pasa con eso? Que llega por las mismas exigencias que Gaudí comentaba al principio, llegan las demandas a ser tan grandes o tan en cantidad elevadas que pueden superar nuestras posibilidades incluso de poder cubrir con todo aquello que nos exigen desde afuera o que nosotros mismos nos exigimos. Porque es bien interesante hacer esta salvedad aquí. Hay veces que ciertamente las exigencias del trabajo, el ambiente, lo que nos rodea, las características propias de la actividad que realizamos son fuertes. Pero también hay un componente que es interno y tiene que ver con nuestras propias exigencias en relación al trabajo. O sea, cómo nosotros vemos el trabajo. Y por eso a nosotros, en primer lugar, cuando hemos hablado de este tema, también nos ha gustado enfocarlo desde un tema reflexivo y que sea una retórica cuando decimos cuánta vida me consume el trabajo, es decir, porque también depende un poco de mí, ¿no? De esa elección que yo hago en el trabajo o cómo dejo que el trabajo también me vaya consumiendo un poco. Fíjense que cuando hablamos de consumir y por la traducción del síndrome del burnout, decimos que es quemado, ¿ok? O consumido, agotado, acabado.
Estos son, digamos, los sinónimos. Y lo está muy ilustrado con lo que es el fuego. A mí me gusta hacer mucho esta comparativa porque lo vemos como el fuego ardiente así en su máxima expresión, pero el síndrome del burnout tiene una característica que es muy relevante y es que él tiende a consumir suave y silenciosamente y progresivamente. Entonces, el fuego como tal o las llamas son más visibles, más notorias, más que consumen de una forma muy rápida y voraz. Mientras que un fuego tipo brasa o, sí, una brasa así como cuando la hacemos en la parrilla, que queda así el carboncito encendido, va consumiendo cómo se quema cómo se hace la parrilla, no se hace instantáneamente, lleva su tiempo, ¿verdad? Igualmente así nos va consumiendo el trabajo. Lentamente, pero hace un efecto muy, muy fuerte. Y esa es una característica muy importante del síndrome del burnout, que es lento. Ahora, ¿a qué nos referimos con lento? Significa que tenemos que estar sometidos a ciertas características por un tiempo prolongado. Se habla en la teoría que aproximadamente entre los 2 años, los primeros 2 años y 10 años, bueno, inclusive muchos más, realizando una labor con un esfuerzo sostenido, puede producir esta sintomatología que ya la vamos a revisar. ¿Okay? Sin embargo, hay excepciones, porque no todo en psicología es una regla. ¿Por qué? Porque depende mucho de nuestras características muy particulares, del ambiente laboral en sí, que puede ser más intenso o menos intenso, de nuestros factores de riesgo. Es decir, hay varias cosas que hacen que sea diferente de una persona a otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que para algunos de ustedes puede aparecer y manifestarse los síntomas en, qué sé yo, 2 años, mientras que para mí, por ejemplo, pudiera manifestarse a los 8 meses, pero eso va a depender de todos estos factores que les estoy mencionando en intensidad, frecuencia y duración a lo que nos exponemos, ¿ok? Entonces, bien, esto todo para tener clarito. El síndrome del burnout presenta 3 características que son, digamos, fundamentales para que nosotros podamos identificar. Y justamente es la idea de poder exponerles a ustedes este tema, de que haya un conocimiento, bueno, un poco más amplio o específico acerca de cómo podemos identificar si estamos en presencia, si nosotros lo estamos padeciendo, o a lo mejor nosotros no, pero alguna persona muy cercana que pueda también estarlo sufriendo. Lo importante es saber, conocer y poder identificar para combatir. ¿Ok? Entonces, dentro de las características principales tenemos 3, que, bueno, técnicamente son lo que nosotros conocemos dentro del campo de la psicología como criterios de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, estas 3 características son las siguientes. Primero, un agotamiento significativo que va iniciando con la actividad laboral, ¿okay? A lo que me dedico. En el caso sé que algunos acá son docentes, bueno, estamos nosotras que somos psicólogos, generalmente está en lo que son actividades que tienen contacto con el público. Es lo que se ha venido estudiando o lo que se le ha dado mayor hincapié, pero puede desarrollarse en cualquier actividad laboral, o sea, puede desencadenarse, digámoslo así. Entonces, este agotamiento comienza a aparecer y digamos que ya esto es como una fase inicial. Y no es un agotamiento cualquiera, ¿no? O sea, porque evidentemente una persona que trabaja al final de su jornada puede sentirse cansado. Aquí ya este agotamiento es un agotamiento que es persistente y que nos hace a nosotros sentirnos que el trabajo ya comienza a incomodar, o sea, comienza a molestarnos. Entonces, pueden haber aquellos diálogos internos como, por ejemplo, el hecho de que, constantemente me cuesta levantarme de la cama para iniciar una jornada o para ir al trabajo. Hay una pesadez que va acompañada de una fatiga física, pero también mental. Y bueno, empieza a surgir este agotamiento, ¿ok? Que nos hace un poco desconectarnos de la motivación del trabajo. Aunque hay 2 motivaciones principales, entre ellas está la motivación económica, pero la otra también el que nos guste lo que hacemos. Esto hace que esta motivación comience a mermar un poco, ¿ok?
ahí es un signo de que podemos estar en presencia de algo. Pero no se trata solamente solito el agotamiento, tiene que venir acompañado también de otras características, como es, por ejemplo, el segundo criterio, que es unos pensamientos o sentimientos negativos en torno al trabajo. Ya no es solamente que me causa incomodidad, ir o fastidio o pesadez, es que comienzo a ver todo el entorno de forma negativa. Es decir, oye, pero este trabajo ya no gano lo mismo, o debería ganar más, o no me gusta mi jefe, o sea, en realidad empieza a no gustarme casi nada de lo que tiene que ver con mi trabajo. Si trabajo con el público, ya, entonces, este público al que yo atiendo también me genera inquietud. Si son mis compañeros de trabajo, me generan inquietud. Es el ambiente, no me gusta. Entonces comienzan a surgir qué cantidad de ambientes negativos o de pensamientos o creencias negativas en torno a lo que hago. Entonces ya nos tenemos dos características, lo que es el agotamiento y lo que tiene que ver con los pensamientos negativos con respecto al trabajo. A lo que se le une una tercera característica, que es justamente pensamientos negativos que empezamos a tener respecto a nosotros mismos. Y esto surge porque empiezo a cuestionarme si soy capaz, eficiente o realmente estoy, digámoslo así, capacitado para ejercer eso. Disculpa, Eileen, creo que cerraste el micrófono. No, Fue disculpen, el micrófono lo cerré porque había un ruido de fondo y me confundí, pero ya lo reactivé. Disculpen. bueno, no te preocupes. Bueno, pero no sé hasta qué parte se pudo haber escuchado. Creo que quedamos en la tercera característica, ¿sí? Estaba con, no sé si hasta Sí, allí más o fue menos. muy cortito. Fue muy cortito lo Ok, que se perdió. ok, perfecto. Continuamos entonces. Bien, entonces comentaba que la tercera característica importante que se une a las anteriores es el hecho de que nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos también en relación a la actividad que hacemos. Entonces comenzamos a cuestionarnos si realmente estamos listos, prestos, somos capaces de realizar esa actividad, empieza a haber un deterioro de la autoestima. Entonces también esto es un factor que merma mucho la calidad de lo que hacemos. ¿Okay? Entonces, fíjense que confluyen estas tres cualidades o características o criterios de diagnóstico. Lo que es el agotamiento, lo que son los pensamientos negativos con respecto al trabajo y también lo que son los pensamientos negativos con respecto a mi persona, en función del trabajo, evidentemente. Entonces, aquí ya comienza esto digamos que en presencia de estos tres, hay una clara evidencia de que podemos encontrar en presencia del síndrome, ¿ok? A esto evidentemente hay otras cualidades que tenemos que estudiar. Pero es bien importante, esto se puede ver también a través de los síntomas o de cómo nosotros expresamos ese estrés o esa incomodidad que estamos sintiendo. Y tiene que ver, por ejemplo, con los síntomas cognitivos, que los que les decía, unos pensamientos recurrentes negativos acerca del trabajo. Tiene que ver también con malestares físicos, en donde, por ejemplo, bueno, para cada persona se desarrolla el estrés de una manera muy particular, pero puede, entre las gran cantidad de afecciones físicas que existen relacionadas con esto, está, por ejemplo, los dolores de cabeza, los dolores estomacales, alergias, bueno, insomnio, cuando se empieza a haber problemas para dormir, también problemas con la alimentación, en fin, todas estas condiciones físicas que pueden verse afectadas están apareciendo allí. También están los síntomas emocionales que tienen que ver un poco con cómo emocionalmente me comienza a afectar. Ahí, digamos, unos extremos. Está la parte hacia el área depresiva, en donde hay un aislamiento, una desmotivación, una falta de ganas por hacer las cosas, y comienza a haber una tristeza, esa parte que es como debilitada. Por otro lado, también está una manifestación emocional que tiene que ver con la irritabilidad, es decir, puedo entonces estar enojado y ni siquiera entender por qué, no comprender, pero vivo irritado, ¿okay? Vivo molesto. Entonces, esas son sintomatologías muy comunes y también, pues, a nivel conductual lo podemos manifestar cuando esta irritabilidad nos hace ser
o comportarnos de una manera irregular, ser grosero, ser ofensivo, andar por allí gritándole a la gente o tratándola de malas maneras. Es decir, estas sintomatologías, que son parte de una gama de síntomas que se pueden ir desarrollando dentro del síndrome, son señales de alerta que nos permiten a nosotros poder identificar si estamos en presencia de esto, ¿no? Al menos tener una luz. Evidentemente necesitamos siempre una orientación profesional que nos acerque al diagnóstico formal como debe ser. Pero con esta información nosotros estamos capacitados por lo menos para poder decir, epa, ya va, esto está raro en mí, o esto está raro en aquella persona, en mi esposo, en mi hijo, en aquella persona que podemos ver. Las preguntas claves aquí pudieran ser, mira, un poco orientadas hacia el trabajo, cómo te va en tu trabajo o cómo me siento con mi trabajo, como decía al principio, cómo es mi relación con el trabajo, para poder identificar que estemos en presencia de él. Entonces, bien interesante. Es importante también tener en cuenta que hay sintomatologías o hay otras, digámoslo así, no trastornos, pero afecciones psicológicas que pueden confundirse con el síndrome de burnout. Y por eso es que nosotros hacemos diferencias con otras sintomatologías que se desarrollan desde el punto de vista psicológico también. Por ejemplo, el estrés es uno de ellos. Entonces, pues me gustaría que alguna de mis compañeras, y Ana, por ejemplo, pudiera aportarnos un poquito acerca de cuál es la diferencia del burnout con el estrés en general. Y bueno, así sucesivamente podemos ir desarrollando la temática en función de brindarle mucha más información. Entonces, si tienen alguna preguntita específicamente de esta área, las pueden ir haciendo y al final las vamos a aclarar. Claro, claro, Elin, seguro que sí. Buenas tardes, compañeros. Bueno, efectivamente, como Elin estaba conversando, hay una diferencia que aparentemente no está muy marcada, pero sí lo está entre el estrés y el síndrome de burnout. Especialmente porque ya el burnout lo está diciendo, es un síndrome. Ya hay una cantidad de síntomas y signos físicos, emocionales, conductuales que se presentan para diagnosticar el síndrome. En contraparte está el estrés, que ya sabemos que se presenta como parte de la cotidianidad de todas las personas y que se refiere a esas situaciones que llegan todos los días y que aparentemente el cerebro no tiene la capacidad suficiente como para enfrentar esa situación. Aunque sí tenga las herramientas, la persona cree que no tiene las necesarias, entonces se crea esa incomodidad que también se ve reflejado emocionalmente, mentalmente, físicamente, y para cada persona es distinto. El estrés para una persona puede reflejarse en dolores de cabeza, dolores de espalda, de estómago, dificultad para dormir, en todas las áreas a nivel físico, interno y externo también. Y para otra persona puede tener otros síntomas y otros signos. Entonces, bien, diferencias entre el estrés y el burnout. Por ejemplo, el estrés lo podemos ver porque hay una hiperactividad por las actividades que se hacen al día a día. El burnout, que hay una hipoactividad, no hay una desmotivación para hacer las cosas. El estrés puede producir ansiedad. En el burnout hay más bien una apatía. El estrés puede conducir a una incomodidad en general y la necesidad urgente de terminar todas las tareas en el trabajo. Y por el contrario, en el burnout hay como un cansancio, una desmotivación completa, como que la persona se sienta totalmente desmotivada y sin esperanza de que la situación va a cambiar. Sabemos también que el estrés, pues, se puede aprender a manejar, se puede aprender a identificar cuáles son los signos y los síntomas, y para el burnout se puede confundir muchas veces también con la depresión o con estados de tristeza. Por eso es importante que un especialista en salud mental identifique y sepa diferenciar cuáles son ambos para que la persona tenga la atención, digamos, que necesita.
Ahora bien, ¿cómo una persona puede identificar que realmente tiene el síndrome del burnout? ¿Cómo puede, digamos, saber cuáles son esas causas? Primero, como lo comentaba Elin, hay ciertos patrones de personalidad que pueden llevar a desarrollar el síndrome. Que la persona sea más bien muy tranquila, que sea muy apática, que no tenga mucha, digamos, como que no se comprometa mucho con el trabajo. Eso en cuanto a los factores de personalidad. En los factores de trabajo, si hay poca motivación por parte de los jefes o de los líderes de la empresa, si las funciones a las cuales que tiene que desempeñar no están muy claras y eso le produzca ciertos niveles de frustración, puede conducir también. Si la tensión que haya entre los compañeros de trabajo es muy intensa y la persona no sabe cómo lidiar con eso, también puede identificarse como un factor de riesgo. Eh, si esta persona no tiene, digamos, un control emocional para enfrentarse a situaciones que son bastante estresantes, porque el estrés precede al burnout. Toda persona que tiene, digamos, burnout, ya pasó por un estrés, pero no todo el que tiene estrés va a llegar a un burnout. Entonces, por eso les decía, es importante saber identificar cuáles son las características específicas de este síndrome para saber lidiar con él y saber cómo tratarlo. Eh, entonces, básicamente es cuestión de identificar como que la ansiedad, el estrés tiene que ver más con ansiedad, el burnout tiene un poquito más que ver con depresión y con un estado de apatía general para realizar las cosas y que obviamente eso se va a prolongar en el tiempo. Por eso es necesario que sea tratado por un especialista y un especialista no solamente en el área de salud mental, sino en el área del área física, a nivel médico. Y en este sentido, pues, Talia nos puede dar un poquito más de especificaciones en el área. Muchísimas gracias, Ileana. Y bueno, muy importante lo que nuestra especialista nos acaba de comentar. Esta diferenciación hace la clave. Y aquí retomo también lo que nuestra especialista Eileen nos comentaba en un inicio de la asociación de que este síndrome no aparece de golpe. Bien, por ende, los efectos tampoco. Tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Hay algunas situaciones de salud que casi que sí nos da de golpe los síntomas. Por ejemplo, una gripe. Máximo 1 o 2 días previos hemos sentido malestar, pero llega un momento en el que nos levantamos y ya el dolor muscular, ya toda la sensación también de debilidad y demás, y se presentan de un momento a otro. No pasa lo mismo con con este síndrome y es por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos. Porque al momento que nos damos cuenta de ya todos los síntomas físicos y en nuestra salud mental, ya estamos más avanzados en el proceso y ya es algo que va más allá de un estrés o de un estrés crónico. Entonces, hay que empezar a atenderlo y hay que empezar también a identificar algunas señales. Vamos a mencionar en este momento algunos efectos en nuestra salud física. Uno de ellos es la fatiga. Empezamos a sentirnos con una debilidad constante y un cansancio constante, aún después de un día que consideremos descanso, y es como cuando a veces nos levantamos y decimos, dormí, pero no descansé y me sigo sintiendo cansado. Es algo similar. Nos sentamos, nos recostamos y nos levantamos, pero percibimos esa debilidad muscular, poco para el movimiento físico. Entonces, es un síntoma físico de alerta también. Igual que otro de los efectos en la salud física es que empezamos a tener nuestro sistema nervioso sobrecargado. Y eso nos mantiene en alerta constante. Y esa alerta constante nos impide llegar a relajarnos. Y por ende, pues vamos a sentir también una tensión muscular persistente.
que decimos, bueno, este dolor aquí como que no se va, persiste, estoy muy tensionada todo el tiempo. Bueno, ese también es un síntoma físico que hay que atender. Los dolores de cabeza frecuentes. Hemos escuchado en algunos momentos a compañeros, familiares, incluso hay momentos que nosotros mismos decimos, este dolor de cabeza es persistente. Es persistente, he ido al médico, he tomado medicamento que me han recomendado y no se va, no se va, porque es algo que entonces ya no está solamente asociado a un tema físico particularmente, viene asociado con el síntoma, con el síndrome del burnout, y si no lo hemos tratado, no lo hemos identificado, va a seguir ese dolor de cabeza, esa migraña que en el momento se hace incluso incapacitante realmente, porque lo estamos sintiendo, es una realidad. Y cuando ya nuestro cuerpo nos empieza a manifestar algo más allá, es que a veces hemos dejado pasar mucho tiempo. Bien, pero hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta también porque el síndrome de burnout se ha demostrado que este estrés crónico se ha asociado a un aumento en la presión y esto lleva a problemas cardiovasculares con el tiempo. Entonces, ojo con esto. Está relacionado, si bien no es el único factor, hay una relación proporcional cuando estas enfermedades cardiovasculares aparecen. Lo mismo las alteraciones de sueño. No solamente empezamos a tener dificultades para conciliar el sueño, sino para mantenernos y tener un descanso reparador. Y es ahí cuando decimos, me levanté a medianoche y luego antes a la madrugada. Y fueron momentos repetitivos que justo al final de ese ciclo decimos, no descansé, traté de dormir, concilié el sueño por segundos, por momentos, minutos cortos y posteriormente ya siento que estoy más cansada que antes. Es esto, esa imposibilidad de mantener ese sueño reparador, que es necesario y ahora vamos a ver incluso cómo esta falta de sueño y de sueño reparador afecta incluso en nuestra parte mental. Bien, y bueno, también como parte de estos efectos físicos se empiezan a presentar desórdenes metabólicos. ¿Por qué? Porque estamos bajo un estrés constante, hormonal estrés, el cortisol. Esto hace que nuestros cambios hormonales tengan un impacto. Incluso llegamos a tener problemas en la regulación del azúcar en la sangre. Y entonces aquí vienen también problemas de diabetes, problemas de hipoglicemia, que en momentos decimos, pero tengo una dieta equilibrada, tengo una dieta saludable, ¿qué está pasando? Porque de pronto de la nada el examen me arroja que tengo azúcar. Bueno, tenemos que hacer una revisión de otros factores que diríamos, pero ¿qué tiene que ver esto con el azúcar? Bueno, sí, podemos cuidarnos en nuestra alimentación, pero no estamos cuidando de nuestra salud mental y de ese equilibrio entre vida y trabajo. Bien, entonces esto en cuanto a los factores físicos. Vamos ahora con los efectos en nuestra salud mental. Los hablábamos, ansiedad y estrés se empiezan a ser presentes y constantes. No es que estamos en un estado de tristeza unos días por una situación en particular, no, es esa pesadez, solamente el hecho de pensar que al otro día tenemos que ir a nuestro lugar de trabajo o empezar nuestra jornada laboral y ya empezamos a sentir todo un malestar físico, todo un malestar emocional, pensar en cómo evitarlo, en qué podría pasar si un premio mayor llegara a nuestras vidas, cómo lo distribuiríamos y cómo sería la jornada. Ya eso también nos da un indicador de tal vez no es que no estemos disfrutando nuestros trabajos, tal vez hay otros factores que están relacionados, pero la realidad es que nos está generando un malestar. Entonces, esa ansiedad, esa depresión de factores que se escapan incluso de las manos, que nos mantienen en la alerta, empiezan a tener efecto.
Y esto también empieza a generar en nosotros un desinterés y una desesperanza. Entonces hay que tenerlo presente y hay que también ser muy cuidadosos con algo que una de nuestras especialistas ya mencionaba, y es que hay una afectación en nuestra autoestima. Nuestra autoestima se empieza a ver reducida. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir que no cumplimos las expectativas. Y el no cumplimiento de las expectativas hace de nosotros hacer una autoevaluación negativa. No puedo, no estoy dando la talla. Incluso empezamos a cuestionar nuestras profesiones. Pensaba que tenía vocación para esto, pero en este momento no siento que haya sido una buena decisión. Entonces, nos empezamos a autocuestionar a nosotros mismos, a nuestros resultados y a nuestras habilidades. Entonces, eso impacta en nuestra autoestima y, por supuesto, en nuestro sentido y en nuestro propósito de vida, porque sentimos que ese esfuerzo que estamos dando no se ve reflejado en los resultados. Entonces, si ese esfuerzo no se ve reflejado en los resultados, vamos perdiendo ese sentido y ese propósito. Y todos estos efectos, tanto a nivel físico como a nivel mental, hacen que haya un impacto en nuestra vida laboral, ¿bien? Y en nuestras demás áreas, porque hay una reducción en cuanto a nuestra productividad. Hay una falta de concentración también. Ya nuestra toma de decisiones se ve afectada. No podemos procesar la información de la misma manera. Llega un punto en el que también, por ejemplo, en los trabajos se empieza a ver un alto ausentismo, porque por supuesto ya hay una aparición de efectos físicos, hay una remisión al médico y el médico, ¿qué nos dice? Reposo. Reposo. Entonces nos debemos ausentar de nuestros lugares de trabajo también. Y llega un punto en que este malestar es tan significativo que las personas deciden renunciar. Y esta renuncia hace también que haya un aumento en la rotación del personal. Esto impacta a las empresas en costos, pero también al equipo de trabajo, porque afecta a todos. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de compañerismo se empieza a ver afectado cuando también nos enfrentamos al duelo de se fue mi compañera, se fue mi compañero, no pude hacer nada, se tuvo que ir. Entonces, esto genera un impacto en todo nivel. Entonces, antes de que el trabajo merme nuestra energía vital, es importante entonces prevenir. Aprender a establecer límites. Debemos aprender a decir no. Cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Es necesario por nosotros y por nuestra salud. Y también debemos ser más compasivos con nosotros mismos. Debemos dejar de autoexigirnos tanto, que la compasión y el amor propio primen también en todo momento. Y priorizar los tiempos de descanso. Dejemos de asociar el descanso a perder el tiempo porque no estamos haciendo nada. Esto no es así. Hay que romper con ese paradigma y hay que entender que el descanso hace parte del trabajo. Y bueno, esto es una pequeña parte. Vamos a ampliar en este momento cómo lo podemos gestionar y qué estrategias podemos tener también en cuenta. Gracias, Talía. Disculpe que no se me activaba el micrófono. Bien, pues un poco para continuar con estas ideas que están bastante claras con respecto a cómo identificar estos signos, estos indicadores de que estamos ante un síndrome de burnout en nuestra propia vida. Es importante que nosotros pues también tengamos claro que los modos de afrontamiento y cómo nosotros estamos sobrellevando las situaciones de burnout van a depender mucho de las características de la personalidad que tengamos, ¿no? Es decir, que así como señalaba Iliana y nuestra compañera inicial al inicio, Eileen,
de que habían características de personalidades que daban más riesgo a poder desarrollar este tipo de síndrome. Pues sí que hay distintas características de personalidad que se van a ver más propensas a caer en el síndrome, ¿no? Y eso también hace que tengamos estilos de afrontamiento distintos para cada una de las situaciones de estrés que vivamos. Es decir, el estrés es parte de la vida. Las situaciones que están, el cambio, las exigencias, los problemas, eso es parte de la vida. Ahora, ¿y cómo nosotros afrontamos esa situación? El estilo de vida que nosotros tengamos, el estilo de personalidad que nosotros tengamos, va también a influir en el estilo de afrontamiento que nosotros tengamos ante esas situaciones, ¿no? Entonces, hay varios estilos y dentro de esos grandes estilos están como los tres grandes grupos o ya ahora se pueden sumar otros estilos como más desde el área más resiliente, ¿no? Pero en el caso de las principales características estaban precisamente el de tener un estilo de afrontamiento más de resistente, más de resignación, más de, bueno, de tener una actitud pasiva ante las cosas, ¿no? Bueno, esto es lo que me tocó y así lo asumo y voy a vivírmelo tal como viene, cero acción activa en función del afrontamiento. Entonces, ese modo de resignación hace que todo pese más, porque se escapa de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades a afrontar esas situaciones. Por supuesto, esas son las que tienen más riesgo de entrar en un síndrome de burnout, porque tienen pocas herramientas de afrontamiento. Pero tenemos otros que son más activos, ¿bien? Y que son de confrontación. Es decir, yo tengo buenas capacidades, estoy dispuesta a afrontarme todas las situaciones, pero entonces no valoro la situación tal como es, sino que, digamos, imprimo más, exagero más las situaciones, le doy más importancia a factores que a lo mejor no los tiene y sobre todo creo que yo soy la que tengo el control de todo. Entonces asumo como la responsabilidad de toda la situación y entonces me sobrecargo de situaciones. Así que ese modo de afrontamiento, por muy activo que sea, pues no es eficaz. Porque, a ver, al yo recargarme de tantas cosas, pues indudablemente que voy a tener mayores posibilidades de tener el estrés previo al burnout. Bien. Y luego tenemos un modo de afrontamiento que habla más de la aceptación. Es decir, es un modo de afrontamiento activo. Bien, pero es más efectivo. ¿Por qué? Porque puedo yo tener claridad de cómo se está presentando la situación y aunado a eso también tengo claridad de cuáles son mis límites. Un poco lo que señalaba Talía anteriormente. O sea, o yo identifico hasta dónde soy capaz de o hasta dónde yo me siento cómoda. Bien, porque no solamente es lo capaz, porque probablemente todos somos muy capaces de resolver cosas, pero no en todos los casos me estoy cómoda. Hay momentos en los que ya yo siento como que esto me sobrepasa, pero bueno, como yo soy capaz de, yo lo voy a asumir. Entonces, este estilo de afrontamiento, de aceptación, de entender que no tengo por qué estar dando respuesta a todo, no soy yo la que controla todo, hay cosas que escapan de mis manos y hay cosas con las que no me siento bien haciéndolo y que puedo definitivamente decidir no hacerlo, pues ese modo ese estilo de afrontamiento es más favorable para poder evitar caer en el burnout o si estamos en una situación de estrés muy alta en el trabajo, pues que podamos tener elementos o herramientas más propias de mi salud mental para afrontar esa situación. Y hay un estilo de afrontamiento que está más asociado a lo que es la nueva tendencia en la psicología, que es más hacia el lado resiliente, más hacia el lado de la psicología positiva, que son estos estilos de características de personalidad más resistentes. Es decir, que son personalidades que tienen la capacidad de transformar las situaciones que le generan incomodidad, las situaciones que le generan estrés, en oportunidades de crecimiento. Es decir, que no lo ven como un problema, algo en lo que tengamos que temer, sino que más bien asumen esa situación como una posibilidad de crecimiento.
está muy de la mano con ese estilo de afrontamiento de la aceptación de la realidad tal como es. Pero es además de aceptar la realidad tal como es, entender que es una situación que se va a pasar porque la vida significa un cambio, un esfuerzo, un reto, y ellos lo ven precisamente como un reto y como reto lo ven como una oportunidad de crecimiento. Entonces, ante esos estilos personales de afrontamiento, pues tendemos más bien digamos que en las estrategias de afrontamiento, ayudar a esa persona a que desarrolle un estilo de afrontamiento mucho más resistente o mucho más, digamos, de aceptación, que sea mucho más sano para la persona. Bien. Entonces, una cosa son los estilos que tienen que ver con las características de la personalidad y otra cosa son las estrategias de afrontamiento, que las estrategias de afrontamiento son las que nosotros aportamos como especialistas, ¿bien? Es decir, nosotros podemos dar herramientas como especialista a nivel individual, también las podemos trabajar a nivel de grupo o a nivel de relaciones interpersonales y otras que son más a nivel organizacional, ¿bien? Y todas ellas pueden ir o más de la mano de herramientas o de afrontamiento más conductuales, que tienen que ver más con la solución de problemas, la organización del tiempo, el manejo de las prioridades y de las metas, de las habilidades sociales, las herramientas de comunicación, de asertividad, que son más estrategias que le daríamos en el área más conductual, más de cambios conductuales. Bien, y también cuando ya vamos hablando de lo que es el tema de la interrelación y lo que es el tema del manejo grupal, entonces es como dar herramientas para fortalecer lo que son las redes de apoyo, las redes sociales, el trabajo grupal, el trabajo de acompañamiento, de esto de ser un compañerismo y no el de ir compitiendo con mi compañero de trabajo constantemente, ¿no? Entonces, pues ahí van entrando más herramientas de tipo social, más de tipo de interacción. Y luego las organizacionales, que tienen que ver más que todo desde el punto de vista organizacional una empresa, pues bueno, ellos ya son herramientas más de tipo, bueno, vamos a manejar habilidades más de liderazgo, habilidades más de manejo de grupos, habilidades más de reconocimiento de tareas, de reconstrucción de tareas, ¿vale? Y sobre todo en este aspecto lo que más se busca es conseguir que la persona logre tener un sentido de pertenencia a la empresa para que ese espacio no se le sea ajeno y no sea un espacio incómodo, sino que sea parte de su propia vida. En definitiva, cuando nosotros trabajamos en una organización, pasamos más tiempo en esa organización que en nuestra vida personal. Pues entonces lo que ellos intentan es que la persona que está allí, que forma parte de ese equipo, pues se sienta parte como de una gran familia para que ese espacio pues realmente le sea cómodo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estrategias de afrontamientos cognitivos, tenemos estrategias de afrontamientos conductuales y ahora, pues, a través de la nueva generación, de la tercera generación en la psicología, pues se plantean estrategias más desde las herramientas del mindfulness. Bien, que ahora pues hay una cantidad de estudios en el área del burnout, pero a nivel de trabajadores de la salud, más a nivel de deportistas, trabajadores de la educación e incluso estudiantes universitarios y todo lo que significa el generar metas o exigencias muy elevadas, ¿no? Entonces, esta última generación, ¿qué pretende? Pues sobre todo ir apuntando a que tenemos que favorecer o desarrollar, perdón, estilos de afrontamiento más resistentes. Es decir, esto que decíamos, vamos a buscar el modo, las capacidades para aceptar la realidad como son y además ver la situación como un fluir normal, que todo es un constante cambio y que como tal debemos dejar fluirlo de manera natural, pero sobre todo con unas capacidades personales que le permitan la aceptación y el cuidado personal. Todas estas propuestas del mindfulness están asociadas con herramientas más del desarrollo de esas capacidades humanas que para el mindfulness es
algo universal y propio y que se pierde en la medida en que se avanza en el tiempo, y que la idea es que a través de las herramientas que propone el mindfulness podamos reencontrarnos con esas capacidades y habilidades humanas universales, que es el vivir el momento presente, ¿sí? De manera consciente, es decir, de manera concentrándome en el momento, momento a momento, sin anticipaciones, sin juicios ante la situación que me estoy viviendo. Bien, entonces pues para ello plantea ciertas técnicas, todas basadas sobre la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque la meditación es como la base de esta propuesta psicológica de tercera generación. Bien, la meditación en el punto de conseguir la pausa para poder contactar con el momento que se está viviendo. Bien, entonces todos los programas que se plantean desde esta herramienta, desde esta propuesta, van más asociadas a el contactar con nosotros mismos, el intentar reconocer cuáles son las emociones, pensamientos y sensaciones corporales, físicas y mentales que aparecen en nuestro ser en un momento determinado, y que eso nos permita tener la pausa para poder controlar nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque para el mindfulness el ser humano es más reactivo, es decir, ante las situaciones reaccionamos en función de lo que ya hemos aprendido cómo se hace y cómo eso afectó de alguna u otra forma a otras circunstancias, entonces reaccionamos. Antes de reaccionar, es importante tomar pausa y darnos cuenta de cuál es la emoción que está allí, qué es lo que está, cuál es el pensamiento que está allí, pero sobre todo con la única intención de observarlas. Es decir, esa emoción está allí, pero así como la veo ahora, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque esos contenidos mentales internos aparecen y desaparecen de manera muy rápida, o sea, surgen y pasan de manera muy rápida. Si nosotros entendemos que esas circunstancias son de esa forma y que nuestro momento presente va a estar, digamos, cargado de una cantidad de sensaciones, pensamientos y emociones que van y vienen, pues dejamos fluir la situación de una mejor manera. Por supuesto, todo esto se aprende. Esto no es algo así como que, bueno, lo digo ahora y vivir el momento presente y es así tan sencillo, sino que, bueno, es una cuestión de aprender, de ponerlo en práctica, y todas las herramientas que el programa de Mindfulness plantea es básicamente el enseñar a la persona a contactar con su ser, a aprender a respirar y a concentrarse en el momento, momento a momento. Entonces, bueno, esto por supuesto trae muchísimos beneficios, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con ese desarrollo de capacidades de confianza en sí mismo, ¿sí? En mis capacidades, en lo que soy, en lo que siento y en lo que soy capaz de hacer. Y sobre todo, algo fundamental, que es la capacidad o el tener paciencia ante las situaciones, es decir, evitar la reacción y poder estar allí como en calma, en serenidad, para poder dar una respuesta más efectiva. Pues eso es un poco los modos de afrontamiento que estoy segura de que mi compañera va a plantearles ahora un ejercicio que les hará un poco entender esto de lo que yo les estoy hablando. Buenas tardes, gracias Rice. Bueno, en este momento voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Gracias. Perfecto. Ok, bueno, en estos momentos. Ok, tenemos aquí la presentación. ¿La ven? ¿Todos la están viendo? ¿Me Sí, escuchan? Marianela, sí, sí se ve, Ok, todo bien. gracias. Bueno, yo les, así como le acaba de decir Riseliana, en este momento les voy a hablar sobre la relajación, la meditación e imaginación guiada desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología.
Bueno, aquí están las dos representaciones fundamentales en mi vida en estos momentos, que son la Universidad de los Andes y la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología, que formo parte de ambas. Bueno, lo siguiente. Quisiera dejarles el siguiente mensaje para que tengan presente por qué vamos a partir de este momento de hablar de la psiconeuroinmunología. Si alguien desea salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Esto es un pensamiento que dejó Hipócrates hace mucho tiempo. Y justamente del tema que estamos hablando, si nosotros queremos tener bienestar, salud en nuestra vida, depende de nosotros. ¿Ok? Comencemos por allí. Desde el campo el gran paradigma, supraparadigma de la psiconeuroinmunología, tenemos tres sistemas claves, ¿ok? El sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Yo quiero que ustedes se den esta tarde que cuando nosotros estamos haciendo trabajo, desde la relajación, la meditación e imaginación guiada, nosotros estamos haciendo influencia en cada uno de estos sistemas. Y al hacer influencia, por ejemplo, en una meditación que sea específica en el sistema inmune, ese sistema inmune va a repercutir y va a tener una comunicación bidireccional con los demás sistemas. Por ejemplo, acuérdense el famoso situación que tuvimos con el COVID-19. En el caso del virus, como una infección, eso afectaba a nuestro sistema inmune y por ende afectaba a los demás sistemas. Ahora, ¿cuál es la invitación en este momento? Que si nosotros vamos a utilizar la imaginación guiada a través del pensamiento y de tener las imágenes, crear nuestras propias imágenes, donde nosotros le damos la voluntad y el nombre a cada una de nuestras células del sistema inmunológico para defender nuestro organismo, así va a ser. En otra situación, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la alegría, la felicidad, la sonrisa, eso también va a incidir en cada uno de los demás sistemas. Entonces, tenemos, por lo tanto, esta influencia del medio interno, que es fundamental. Todo lo que es, a veces le comentaban algunas de los especialistas que me antecedieron, dicen, pero ¿por qué estoy sufriendo de azúcar en estos momentos si yo no sufría? Bueno, ¿cuál es la respuesta de nuestro organismo ante las situaciones que estamos viviendo? Sobre todo cuando le exigimos más a nuestro organismo de lo que nosotros le estamos brindando de bienestar. Y eso tiene que ver con un tema fundamental para nosotros desde la biopsicoeducación. Quiero que se lleven esta palabra clave que es fundamental. Si nosotros comenzáramos a entender la relevancia de crear el pensamiento de que nosotros somos responsables de nuestro bienestar, de nuestra salud, todo este mundo sería muy diferente. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo te podemos ayudar desde el área de afectos? Bueno, primero nosotros debemos evaluar el ambioma. ¿En qué momento se encuentra usted? ¿Qué es lo que le está generando este malestar, esta ansiedad, esta depresión? ¿Ok? Para nosotros poder orientarlos y atender la situación en específico de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la invitación? Para mí en este momento, los podemos convocar a desarrollar una personalidad inmunocompetente. Tal y les hacía referencia a ustedes, la capacidad que debemos tener nosotros de decir no cuando estamos saturados. A veces estamos full de trabajo y todavía tenemos la voluntad por querer ayudar o salir bien en la empresa o incluso en la institución educativa o en el mismo hogar, decimos que sí, pero no somos conscientes de la consecuencia que pueda generar eso en mí. Falta de sueño, fatiga, cansancio, y eso se va a ver visto en el desempeño académico, en el del laboral e incluso en las mismas relaciones intrafamiliares. ¿Okay? Otro eje que es muy importante para nosotros es el eje de la microbiota intestino-cerebro. Debemos ser conscientes que hay una conexión de todo lo que comemos que lleva una información a nuestro cerebro y cómo eso también va a incidir en todo nuestro organismo. Entonces, tenemos herramientas para eso. Hacer conciencia de cuáles son esas creencias
limitantes y transformarlas a unas creencias saludables. Eso desde niños siempre nos han enfocado a determinadas situaciones en particular que nos limitan y de una u otra forma nos afecta en nuestra salud. Aquí vean bien que les acabo de señalar la imaginación guiada. ¿Por qué les coloco entre paréntesis personalizar? Cada caso es particular. ¿Okay? De acuerdo a sus necesidades e intereses y de la situación que se esté viviendo, podemos diseñar una imaginación guiada que vaya a atender el caso específico que usted necesita tratar. ¿Okay? Nuestra idea, igual como lo ha comentado Riseliana y Eileen en su presentación, promover la resiliencia. En estos momentos, sobre todo esta situación de mundial, porque no es solamente Venezuela, sino en muchos países, debemos desarrollar esta habilidad. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo? ¿Y hacia dónde? Porque a veces nos toca caernos y levantarnos N veces. ¿Okay? Y bueno, otra forma que también los podemos ayudar a ustedes es crear un plan de salud a 2 años, desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología. Más adelante les traigo un ejemplo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos esta tarde? La promoción de la salud orientada desde un estilo de vida de la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿De qué manera? Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Mitigar los problemas de salud, las dificultades en el trabajo, cómo llegar tarde o olvidar una reunión, conflictos personales, todo esto debilita nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Hay que evitar este tipo de situaciones para mejorar nuestra salud. Establecer horarios con el fin de organizar el tiempo. Esto es indispensable, ¿ok? Debemos ser flexibles, porque tampoco nos vamos a martirizar a que de determinada hora tiene que ser eso y no puede ser. Pueden ocurrir situaciones imprevistas y hay que estar atentas a ellas. Proponer actividades familiares para mejorar la unión y la comunicación. Hay que incentivar la vida familiar y la atención de nuestros niños son fundamentales hoy en día, ¿ok? Pendiente con eso. Disponer de periodos cortos para descansar es necesario y cuando usted planifique y organice su plan de vida, plan de salud, debe señalar las horas que necesita dormir. Hay personas que dicen, bueno, por X situación, el niño se enfermó, apenas dormí 4 horas. ¿Cómo me afecta eso a mí en mi rendimiento, tanto personal, familiar y académico? Realizar ejercicio es fundamental, ¿ok? Debemos buscar hacer alguna actividad deportiva, sea trotar, yoga, es buenísimo. Si necesitas montar bicicleta, ir a nadar, bailar, eso sería fundamental. Y si al bailar le estamos sonriendo a la vida, mejor todavía. Conectarnos con la naturaleza, eso también nos va a ayudar. Fortalecer las relaciones interpersonales, fundamental. Aquí hay algo muy importante para la PNI, que tiene que ver con la situación de nuestros grupos de apoyo. Esto es fundamental. Siempre debemos establecer y fortalecer ese tipo de relaciones. ¿Okay? Ahora bien, anteriormente les había hablado sobre el plan de salud. Ahorita lo vamos a comenzar a visualizar. Fíjense las categorías que están diseñadas desde la psiconeuroinmunoendocrinología. Tenemos la parte de la espiritualidad, el pensamiento creativo, que fíjense que estoy destacando lo que es la meditación y visualizaciones, en este caso imaginación guiada. Está el campo específico de la psiconeuroinmunología, fíjense que a lo largo he dejado lo que es la aventura inmunológica de la doctora Marianela Castel, que lo podemos ubicar en YouTube, ¿ok? Mantener la actividad física es fundamental. Definir cuál es nuestro propósito de vida durante este plan de salud. Este plan de salud lo podemos diseñar para por el largo de 2 años. Sin embargo, a medida que vamos avanzando cada trimestre, vamos haciendo la revisión necesaria para adaptar y hacer los ajustes que se requieran. ¿Okay? Fíjense que luego del propósito de vida les he colocado o les señalo que son los juegos, es fundamental. Hay que buscar actividades recreativas en nuestro momento. Sobre todo si hay niños, también debemos incluirlos en cada una de estas actividades.
El apoyo social, que se los había comentado hace un momento, es fundamental. A quién acudir en caso de alguna emergencia, una situación de X, con quién puedo desahogarme, conversar, tener una persona de que en caso del plan A no funcionó, ¿qué puedo hacer en el plan B o plan C incluso? ¿Okay? La nutrición, acuérdense que ya les había hecho referencia que el poder del eje de la microbiota es fundamental y hay que revisarlo. Somos lo que comemos, sí, es verdad, y eso incide en el resto de nuestro sistema para lograr el equilibrio de la homeostasis. ¿Okay? Fíjense que he colocado el posible saboteo y autosaboteo, porque a veces nos sabotean otras personas, pero en la mayoría de los casos del plan de salud somos nosotros mismos, cada una de nosotros, que podemos colocar obstáculos para no lograr la meta que nos hemos establecido. Ahora bien, la última categoría son las acciones de restauración. Esto es fundamental para nosotros, porque así como existen las situaciones de saboteo, yo debo tener mi plan B y C en caso de que ocurran algún inconveniente, ¿ok? ¿Cómo voy a manejar la situación? Finalmente, quiero destacarles qué ocurre algunos campos muy a grosso modo, cuando nosotros estamos trabajando en lo que son los elementos de la respiración, la meditación e imaginación guiada. ¿Qué está ocurriendo en nuestro organismo? En todo. Mire, estamos desarrollando la atención, estamos trabajando nuestra conciencia corporal, a ser consciente de cada uno de nuestros elementos físicos, ¿ok? Y cómo eso se conecta con nuestro interior. Se establece una regulación emocional que es fundamental, porque a nosotros no nos han enseñado que somos responsables de nuestras propias emociones y que cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones y no al contrario, que sean ellas las que nos manejen a nosotros. Eso no lo podemos permitir. Que hay situaciones que se nos escapan de la vida, sí, pero ¿qué puedo hacer ante una situación? Y si perdí el control de ese momento, si me comporto como un niño cuando hago ese un berrinche, ¿qué voy a hacer para revertir esa situación e incluso pedir disculpas si llegué a herir a alguien? Fíjense que he destacado también el aspecto de la neuroplasticidad. Cuando estamos trabajando la imaginación guiada, somos capaces incluso de establecer nuevas neuroredes. Y esto es fundamental. Cómo incluso podemos cortar viejos hábitos y adaptar y cambiarlos para bien y crear creencias saludables. ¿Okay? Otro aspecto bien importante en nuestra vida es el amor propio. A veces decimos yo quiero, yo amo, pero a los demás, ¿y dónde estamos nosotros? Deberíamos estar en primer lugar. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos atendemos? En ocasiones queremos que los demás nos quieran, nos atiendan, nos cuiden, pero no somos capaces nosotros mismos de cuidar. Entonces hay que revisar todo eso. Bienestar, la imaginación nos va a ayudar justamente a lograr ese bienestar integral, sobre todo el bienestar emocional. Por supuesto, todo esto nos va a conducir a un crecimiento personal que va creciendo día a día. Y finalmente, desde la psiconeuroendocrinología, quiero destacar el concepto de epigenética. Acá traigo un ejemplo bien clave, por lo menos estamos en el mes del cáncer de mama, y hay personas que dicen, bueno, como mi mamá tuvo cáncer, yo también voy a tener cáncer. Y eso no es así. Entonces, desde la PNI o PNIE, tenemos la capacidad nosotros de activar o apagar todos esos genes que nosotros deseamos. ¿Okay? Entonces, hay que tener claro que a través de la imaginación guiada, esto sería clave en cada una de las situaciones. Vuelvo y repito, se adaptan, se hacen las creaciones específicamente para el caso de cada uno, de acuerdo a sus necesidades particulares. Finalmente, porque ya el tiempo nos vuela, quiero compartir con ustedes una meditación. Ay. Ajá.
Me avisan si la escuchan, por favor. Vivo el equilibrio entre responder a la rutina. Se oye con mucha distorsión. Ya voy. Ya voy. A ver. No se escucha la meditación, ¿cierto? No, no se escucha. Ok, déjame volver a intentar aquí. Voy a compartir por aquí, por el celular, a ver si me da la conexión. Compartir pizarra, no, me da la opción aquí. Gaudí, ¿tú lo tienes? ¿Tú podrías colocarla, Sí, yo la coloco. Un momento. por favor? ¿Quieres deja de compartir y yo? Ok, perfecto. Ya yo dejé, ¿por dónde le di? No, que no me sale. Dejar de compartir. Ok, ya dejé de compartir. Creo que ya la pueden ver por allí. Todavía no. Ahora sí. Vamos a ver si se escucha. Manejo las preocupaciones Ajá, con perfecto. desapego y Gracias, doctor. flexibilidad. Vivo el equilibrio entre responder a las rutinas y cuidar de mi salud mental. Me detengo de tanto en tanto para quitar los pensamientos y observar con claridad. Defino prioridades y dejo el pasado atrás. De cuando en cuando, para avanzar firme y seguro en la vida, es necesario por unos momentos parar. Tomo este precioso espacio para recargar, energizar y recordar que soy esa energía vital que dinamiza, viva cada uno de mis actos, pensamientos, palabras. Requiere acción y ¿Se colgó?
Sí, yo creo que no, el internet no permite Que que, cargue el video. que cargue el video. Ujú. Bueno, Gaudí, si quieres retomo la actividad entonces para no... Gaudí O está comparto. también, creo que el problema de Creo internet es precisamente que... Gaudí. Ajá. Es que Sí, allá no había bueno, luz. Bueno, pues ok. vamos a continuar acá para Bueno, no que sé ella... si les parece, mientras Gaudí se incorpora, que abramos un Ujú, espacio de preguntas, si las personas asistentes, algunos pues han entrado y han salido, em, ujú. si quieren hacer alguna pregunta. Aquí están preguntando si se puede compartir el enlace, sí, a través de Affectus, ahora que Gaudí se vuelva a conectar, del grupo Affectus, Correcto. esto se va a subir Yo, a YouTube y se comparte el enlace. ¿quieren el Ustedes pueden enlace dar, del video de la ¿quieren meditación? ¿Quieren el enlace de Affectus o de la meditación? Es mi duda. del video? Me están diciendo por aquí. Perfecto, ya te El lo coloco. enlace del, Ya, exacto, de la meditación. ya lo tengo en la... Y, Ya lo coloco. ok. Y en cuanto este conversatorio, va a estar grabado en YouTube. No sé, Gaudí, por dónde pueden ellos acceder, cómo se comunican una vez que la información esté accesible por YouTube, cómo se comunican con ustedes para que Sí, ustedes bueno, lo puedan. Ujú. qué pena. Bueno, quería disculparme, no sé si es el internet o quizás el Zoom, pero me sacó de la reunión, por eso yo sí seguía escuchando el video, pero bueno, lo compartimos por acá, no pasa nada. Sí, lo podemos ver, les decía que nos pueden encontrar en redes, en Instagram, también en Twitter, en Facebook, como @afectusoficial y en YouTube, que va a ser donde va a estar publicado esta grabación, también nos van a encontrar como Afectus Oficial. Entonces allí podrán ver toda esta información que hemos compartido aquí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces tenemos un espacio para preguntas o comentarios, ¿verdad, Gaudí? Sí, sí, adelante. No sé si hay alguna inquietud por allí, abiertos a poder eh, compartir con De acuerdo. ustedes. Los micrófonos, quien quiera puede activar su micrófono, bueno, con orden, si es que hay muchas intervenciones, em, y para comentar. Bueno, mientras se anima, si hay alguien que se anime, a mí me parece interesantísimo lo que han expuesto, realmente me ha hecho pensar muchas cosas porque yo creo que ok, Lucila, ya te doy la palabra, déjame terminar como la idea, si no hay, no tienes problema con eso. Bueno, comentar simplemente que nuestra vida antes y después de la pandemia, nuestra vida se dividió en dos y realmente con la irrupción del teletrabajo, algo que ustedes comentaron bien interesante, pues nos hemos visto en otras dinámicas de trabajo que quizás son más intensas que las que anteriormente conocíamos y todas estas herramientas que ustedes han compartido con nosotros un poco conocer las características del síndrome, si es que hablamos de un síndrome, las estrategias de afrontamiento que expuso Riseliana, me pareció súper interesante su presentación, digamos la postura de Marianela sobre la psiconeuroinmunología y cómo también utilizar e integrar todo esto a la salud. Realmente me parece bien interesante y yo creo que este tema es un tema que tiene que estar en primera fila, porque para nadie es un secreto que las modalidades de trabajo han cambiado completamente y además de todo, que pues que muchas veces, y eso me parece, lo rescato un poco de la presentación de Riseliana, muchas veces no trabajamos esos estilos de afrontamiento de forma sana. Entonces, pues eso es un poco mi reflexión acerca de lo que ustedes han presentado. Entonces, bueno, le doy la palabra a la persona que, a ver, que si veo aquí,
Si veo aquí comentario, ¿quién iba a comentar ahora? Que había levantado la mano. Hola. Sí, Sí, adelante. hola, buenas tardes. Marcelo por acá. Estoy activado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Buenas tardes. Mucho gusto en escucharles, Tirisay. Me gusta mucho este conversatorio. Solamente comentar una pequeña duda que tengo. Estoy trabajando como psicólogo clínico acá en el sur de Chile y he visto que hay una gran población laboral que está con mucho estrés. Algunos pasando por duelo, pero hay bastante estrés laboral. Y no voy a decir porcentajes porque no he hecho un estudio de campo, ¿no? Pero muchos de ellos están esperando que los profesionales en salud mental y también los médicos les den una pastilla para la molestia, una pastilla para el dolor. Deme algo para tomar para que pueda seguir trabajando. ¿Cómo podemos abordar eso desde lo que hemos hablado? A ver, no sé quién puede responder esta pregunta de Riseliana. ¿Sí? Sí, bueno, gracias por tu pregunta y yo creo que sí es que es bien importante tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto y vimos un poco en la explicación que dábamos con respecto a los signos que tiene el estrés o el síndrome de burnout, tiene tantos síntomas o indicadores somáticos que tienen que ver con la respuesta corporal como emocionales, cognitivos y conductuales, pero hay un componente físico muy importante que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Entonces, si bien hay cierto que va a haber un indicador físico que hay que atender y que hay que atender de forma médica, aunado a eso, hay que agregar otras estrategias para que no solamente la atención del punto del aliviar el dolor o aliviar el, la incomodidad muscular o el insomnio o el problema de azúcar que pueda desarrollar, eso hay que atenderlo de forma médica y hay que ver cuál es el indicador físico que está allí y cómo se puede controlar. Y aunado a eso, generar otras herramientas más que le ayuden a tener un estilo de vida mucho más sano, que le permita también alivianar esos síntomas físicos que debe estar atendido a nivel médico, ¿no? O sea, no es que tengamos una pastilla para el síndrome de burnout, sino que el síndrome de burnout nos está generando unos síntomas físicos que hay que atender y que aunado a eso, pues tenemos que aportarle otras herramientas más de tipo emocional, cognitivos, conductuales que le ayuden a sobrellevar esa situación que ya ha presentado su cuerpo. Y me gustaría agregar algo. Justo la idea de estos espacios es crear esa conciencia. No hay un medicamento, una píldora que alivie todos nuestros síntomas físicos y en salud mental. Es ir a nuestro propio ritmo para trabajarlos en un proceso arduo, en una decisión continua y consciente para que a partir de que lo vamos abordando, a partir de que los vamos trabajando, vemos el impacto en los síntomas y vemos la mejoría a largo plazo. Porque no se trata solo de cubrir los síntomas físicos, como nos lo decía nuestra especialista Riseliana, se trata de ir más allá. Es a un bienestar real, integral y a largo plazo. Entonces, crear esos espacios de psicoeducación, de continuo conocimiento, es necesario para romper con los mitos de que hay solución. Sí, estamos en un mundo que nos pide resultados inmediatos, pero la salud mental no va en esa línea. Es un proceso de autocuidado, de un paso a paso y debemos atenderlo, sí, en el ritmo de cada uno y sí, llevándolo debidamente. Entonces, pues, era lo que le quería pues agregar al respecto. Yo también quisiera agregar algo para el colega de Chile que está haciendo el cuestionamiento.
Recuerda que el estrés tiene que estar mantenido en el tiempo para convertirse en el síndrome de burnout. No es solamente un estrés que puede ser pasajero. Entonces la sintomatología y los signos y síntomas tienen que estar por mucho tiempo. Sería estrés, más exceso de estrés, más un estrés prolongado, es lo que se va a convertir en el síndrome. Si es algo pasajero, si es una tensión de momento ocasional, no necesariamente es el síndrome. Entonces hay que diferenciar bien eso. Vale, está claro eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, preguntar, comentar? Luisela, adelante. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, de verdad muy útil la presentación, el webinar. Yo quería preguntarles si tienen alguna experiencia con respecto a trabajos digamos, teleoperadores, call center. ¿A qué me refiero? A que este tipo de trabajo, las características requieren digamos, estar bajo un estrés considerable porque están atendiendo llamadas de personas que generalmente están reclamando o que necesitan cierto tipo de ayuda urgente. Y pues estas personas que contratan para estos cargos generalmente son muy jóvenes, en su mayoría entre 18 y 25 años. Y pues en el caso reciente que tengo, he observado que ellos o por un lado, digamos que renuncian en corto tiempo porque sienten desesperanza, que no están haciendo nada, que su trabajo no es efectivo, y ya sabemos que una de las características o una de, digamos, de las razones por las cuales las personas trabajan es la necesidad de sentirse útiles, ¿verdad? Útiles a otros, útiles a la sociedad, de producir algo, pero en este caso muchas personas renuncian porque piensan que pues atender un teléfono y gestionar un requerimiento que en muchas oportunidades no tiene el final esperado, hacen que realmente se depriman y se vayan. Y por otro lado tenemos otro grupo de personas que pues digamos reducen lo que es la empatía, despersonalizan, se vuelven muy irritables. Entonces no sé si ustedes tengan algunas recomendaciones o algunos comentarios al respecto. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere responder? Pregunta. Riseliana. Sí, bien. Ante la pregunta es bien interesante varias cosas. ¿Por qué? Porque hay varios programas que están implicados en el trabajo del burnout en empresas, sobre todo de este tipo de empleo, ¿no? En donde hay una tensión muy alta, no solamente depende también del tipo de empleo de teletrabajo, porque hay empleos donde la demanda es resolver situaciones que plantea un cliente y hay otras en las que tengo que vender y conseguir metas, ¿no? Entonces son como dos aristas particularmente diferentes y que exigen cosas completamente, actitudes y capacidades de la persona distintas, ¿no? Lo que sí que se ha hecho, sobre todo en un estudio con respecto a la atención telefónica de ayuda, de ofrecer un servicio de ayuda, es básicamente ofrecer espacios dentro de la empresa en el que la persona pueda conversar entre el equipo las situaciones que se le presentan o las tensiones que se generan en una jornada diaria, ¿vale? Ese espacio está aunado a un programa de entrenamiento en las herramientas de Mindfulness. ¿En qué? En la ayuda a la respiración y el mantener el control, sobre todo porque hay situaciones en las que es importante manejar y autogestionar las emociones que se generan en una situación de estrés, en una situación de pánico o dependiendo de la emergencia que surja. Entonces, sí que el programa está en función de
aprender a respirar para tomar la pausa y poder dar una respuesta más ecuánime, más efectiva a la situación, permitir los espacios de intercambio en el lugar de trabajo donde se puedan intercambiar situaciones que se han vivido de tensión y cómo cada uno lo ha podido afrontar, y sobre todo ofrecer espacios de recreación dentro de los espacios laborales. Es decir, que hay espacios donde tienen, por ejemplo, un sillón de descanso o un sillón para escuchar la música o espacios para tomar simplemente el café donde te reúnes con otros. O sea, favorecen esos espacios de intercambio y de desconexión. Las pausas viables de estas que están sugeridas por la salud laboral, de tener por lo menos 5 minutos de descanso cada hora, de manera tal que la persona pueda desconectar y poder volver otra vez con una actitud más tranquila a retomar la dinámica. Y lo que se intenta o lo que intenta el programa que se ha planteado es básicamente poder cuidar más los espacios de los días de libranza, es decir, dan más días de libranza hacen un canje de días de libranza para que la persona pueda tener más espacios de compartir con su grupo familiar o de sus actividades sociales y no sea una dinámica tan exigente durante la jornada. Entonces, el programa básicamente es un programa sobre la base de las propuestas de Mindfulness y sobre la base de las estrategias de aceptación y compromiso, que son como las dos propuestas que están planteadas dentro del mismo programa de intervención. Esto se ha utilizado en compañías de seguro como la DKV y también en compañías de atención al mayor, como es el caso donde yo trabajo, que es el Domus Vi, que es una atención telefónica para adultos mayores. Bueno, y además de este programa que nos acaba de mencionar la especialista Riseliana, también entraríamos, si se llega a hacer un proceso individual, justo a evaluar esos aspectos de la personalidad y esas estrategias de afrontamiento para entrar a hacer pues todo un programa individualizado de herramientas también para afrontar, si bien estar en un trabajo de riesgo, que es un factor de riesgo principal, que se puedan gestionar algunas herramientas de prevención a nivel individual que generen un impacto en los resultados y en este tipo de malestar. Entonces ya ese proceso a nivel individual se entrarían a hacer revisión de varios criterios para abordarlos y trabajarlos. Bien, bien, pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Ok, muchas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gisela. No sé, ¿alguna otra pregunta, comentario que deseen hacer? Siempre pues pueden ponerse en contacto con el grupo Afectus. Ya en el chat están las líneas o las vías de contacto. No sé si para cerrar, Gaudí, a ver si comentar un poco cuál es el servicio que ustedes ofrecen, cuál es la labor que ustedes ofrecen. No solamente es una labor formativa, como podemos ver, una labor de difusión bien interesante y que por eso le hemos invitado aquí a este espacio de Ideas y Cultura, sino que tengo entendido que ustedes también ofrecen un espacio terapéutico, ¿no? Correcto, correcto. Sí, nosotros justamente como indicaba un poco al inicio, somos una empresa de atención psicológica online, plenamente, ¿no? Y tenemos varios servicios que tenemos a disposición de toda la comunidad hispanohablante, tanto de psicoterapia psicológica de manera individual, bueno, ya han podido conocer aparte de nuestro equipo también, ¿no? De nuestras especialistas, psicólogos, como también terapias a nivel de pareja, a nivel familiar, si es requerido. También tenemos servicios de orientación en el área de crianza, de la infancia, de la maternidad o paternidad,
Y adicionalmente tenemos servicios en orientación en todo lo que es la psiconeuroinmunología, es decir, lo que comentaba nuestra especialista inmunoalfabetizadora Marianela Reynosa, poder conjugar todo este espacio de la mente con nuestros demás sistemas para que la salud no solo sea salud mental, sino que también podamos tener salud a nivel físico y potenciarlo desde allí. Y bueno, como hemos dicho también, siempre vamos bajo el paradigma de trabajar a tu propio ritmo. Es decir, sabemos que hay múltiples estilos de personalidad, como bien lo decía nuestra especialista Riseliana, hay distintas características, tenemos distintas características incluso en el entorno, es decir, labores distintas, trabajos que conllevan a una u otra situaciones de estrés. Quizás otros factores, algunos tienen hijos, algunos tienen parejas, algunos tienen quizás a sus padres, son cuidadores de otras terceras personas. Entonces todo esto conlleva a nuestro paradigma justamente de poder apoyar desde el ritmo propio de cada individuo. En este aspecto, sí, para cerrar, quisiera agradecer nuevamente a la doctora María Gisela Escobar por toda esta oportunidad que nos ha brindado de compartir este tema. Agradecer a todo el equipo de Afectus por acompañarnos, por brindarnos sus conocimientos en este tema de actualidad, porque en realidad nos puede pasar a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Y quisiera disculpar a mi compañera, la psicólogo Marta Sotelo, quien tuvo una situación un poco personal de salud que no pudo asistir el día de hoy, pero también es una especialista que está dentro de nuestro equipo dispuesta a apoyarles y que tiene conocimientos específicos en el área de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y trastorno del espectro autista, incluso en adultos. Entonces son otros factores que tal vez no hemos mencionado, pero que se pueden sumar adicional a todo esto del estrés laboral, del agotamiento. Si tengo esto, pues quizás mis condiciones no van a ser las mismas y también los pudiésemos ayudar desde allí. Bueno, bueno, Gaudí, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a todos los especialistas, muchos colegas de la Universidad de los Andes, estamos un poco dispersos por el mundo, pero bueno, seguimos unidos en la misma intención de formar y prestar un servicio a la comunidad, en este caso la comunidad global. Y bueno, que muchas gracias a los participantes, ya sabemos que esto va a estar compartido por YouTube y pues allí están los contactos de Afectus y bueno, con esto pues me despido, no sé si quieren agregar algo más o ya, o nos despedimos. Mi inmunoabrazo para todos ustedes. Así, con mucho amor. Hay que empezar Igualmente. Los invito a que se autoabracen en este momento y se aprieten así muy rico, rico, para inyectarle esa energía positiva al sistema inmune. Así es. Muchas gracias. Nos esperamos en nuestro Instagram, que constantemente hacemos live también y compartimos información. Y bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Hasta luego, hasta Gracias. luego. Muchas gracias.